Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. El pasado 13 de octubre, en el mundo vivimos una noticia que podemos considerar digna de celebrar. Por primera vez, desde la masacre cometida por el grupo islamonazi Hamas contra los civiles del sur de Israel, que se cobró más de 1.200 vidas y se llevó secuestrados a más de 250 rehenes, todos ellos convertidos en civiles indefensos. La noticia que estamos rescatando para esta emisión es que el 13 de octubre fueron liberados por las fuerzas de defensa de Israel 20 rehenes vivos y se logró recuperar los cuerpos de 4 rehenes asesinados. La noticia tiene un aura de celebración porque el intercambio se produjo dentro de un debilitamiento significativo en el terreno militar y también político del grupo islamonazi Hamas y en una alianza fortalecida entre la democracia señera en el mundo, Estados Unidos, liderada por el presidente Trump, y la primera magistratura de Benjamín Netanyahu en el Estado de Israel, la única democracia del Medio Oriente. ¿En qué panorama nos deja esta tregua, este armisticio, que tiene visos de convertirse, no digamos en una paz en un sentido geopolítico, pero sí en una interrupción del intercambio de disparos y en una notable caída de la cantidad de muertes que podemos esperar de acá a por lo menos los próximos meses? En el lado israelí hay una sociedad que se ha unificado, si bien no desaparecen diferencias importantes, hay un suspiro de alivio, hay una reconciliación a partir de haber recuperado con vida a los 20 rehenes que estaban en las mazmorras de Hamas y un reclamo unificado también para recuperar a los cadáveres que todavía quedan en manos del grupo terrorista. Del lado de Gaza, la situación es muchísimo menos clara, más cruenta y también implica por lo menos 3 decenas de muertes sin que haya una concurrencia de las fuerzas de seguridad de Israel. Lo explicamos. El grupo terrorista Hamas se ha especializado, ha puesto un especial esfuerzo en matar a sus propios congéneres palestinos desde su fundación en 1987. Por ejemplo, el jeque fundador Yassin de Hamas estaba en las cárceles israelíes por haber matado palestinos. Lo mismo podemos decir de Yahya Sinwar, el organizador del 7 de octubre del 2023, estaba en las cárceles israelíes por haber matado palestinos. Ambos fueron liberados oportunamente a principios de los 2000, el jeque Yassin, y en la segunda parte de la década de 2010, el terrorista Sinwar, y ambos también fueron ajusticiados oportunamente por la Fuerza de Defensa de Israel luego de haber recurrido nuevamente al terrorismo tras haber sido liberados. La situación, decíamos, en la Gaza actual puede comenzar señalándose que Hamas ha asesinado ya a 32 palestinos, en todos los casos, o prisioneros indefensos, desarmados o inocentes civiles. Esta matanza que ejecuta Hamas de sus propios electores o los propios palestinos de la Franja de Gaza puede incluir, por ejemplo, a principios de los 2000, haber asesinado a un lugarteniente del propio Hamas por ser gay. Para la República Islamonazi iraní, para la secta islamonazi Hamas, el hecho de que un adulto elija libremente tener relaciones con alguien de su mismo sexo representa la posibilidad de matarlo justificado por la Sharia. Pueden matar a algún cuadro intermedio porque no está de acuerdo con el grueso de la organización o con la dirección de la organización. Pueden matar mujeres por lo que llaman crímenes de honor. Jamás puede asesinar palestinos por expresarse de un modo que la organización
le resulte inconveniente o por acusarlos, sospecharlos de colaborar con Israel o con alguna otra nación democrática. Esto también nos lleva al calor del armisticio de este pasado 13 de octubre, que se implementó al recibir Israel los 20 rehenes vivos, a las guerras interárabes. Vemos en todo el occidente liberal marchas contra Israel, ponencias, la academia, los artistas, el periodismo, la intelectualidad se escandalizan por la guerra de autodefensa de Israel contra el grupo islamónazi Hamás, en la que lamentablemente, como en todas las guerras, también mueren civiles, no de manera deliberada, sino como efecto colateral de la protección de las fronteras de Israel. Pero no hay ningún acento, ningún tipo de investigación o de escándalo cuando es el propio Hamás el que mata a los palestinos, o la guerra Irán-Irak de los años 80, que en menos de 10 años se cobró la friolera de 1 millón de vidas, o la guerra civil interina dentro de Siria, que desde 2011 hasta el mismo día de hoy se ha cobrado alrededor de 1 millón de personas también, solo en una guerra civil interina, mientras que la guerra que le declararon los estados árabes a la mera existencia de Israel y las organizaciones terroristas palestinas desde 1948 hasta nuestros días, más de 70 años, no ha muerto ni un cuarto de esa cifra de ninguno de los dos bandos. Reitero, en la guerra Irán-Irak, a lo largo de 10 años, murieron 1 millón de personas. En la guerra interina, civil, Siria, desde 2011 hasta 2025, alrededor de 1 millón de personas. En la guerra que le declararon más de 6 estados árabes y organizaciones terroristas palestinas a la mera existencia de Israel, no se llega ni a un cuarto de esa cifra a lo largo de más de 70 años. En la guerra sucia que le declaró el rey Hussein a las organizaciones terroristas palestinas, por entonces lideradas por la OLP, a principios de los años 70, mató miles de palestinos en el plazo de una semana. Los palestinos huían de Jordania a Israel. Ahora que Hamás comienza a asesinar palestinos en la franja de Gaza, ¿a dónde van a huir esos palestinos? ¿Quién los va a proteger? ¿Quién va a poner el acento en las matanzas que ya se empezaron a producir? En el otro extremo del conflicto, en el Estado Democrático de Israel, hay diferencias, pero siempre solucionadas por medio de la política, de las elecciones, de la discusión. Igual que en Norteamérica y que en otros países han existido dentro de Israel asesinatos políticos, pero son absolutamente excepcionales. El más destacado, por supuesto, el asesinato del primer ministro Isaac Rabin en 1995. Afortunadamente, nada como eso pasó antes ni volvió a pasar después. En la actualidad, el enfrentamiento político en Israel lo podemos categorizar como una izquierda laborista barra pacifista. Ese término, tanto el término de izquierda como el término pacifista son muy ambiguos, pero los utilizamos para comunicarnos y para dejar un cierto marco de reflexión. Y lo que podría considerarse más cercano al premier Benjamín Netanyahu, pero por ahora también apareciendo extremos que lo contradicen, la derecha y un bando que considera que el mejor modo de conseguir la paz es defenderse militarmente contra las amenazas que representan las organizaciones terroristas palestinas lideradas por Hamás. Durante toda la guerra que comenzó Hamás en el año 2023, 7 de octubre, lo que consideramos la izquierda barra pacifista le exigió a Netanyahu o bien que no retaliara o que detuviera inmediatamente su contraofensiva para que se negociara por los rehenes. La réplica de Netanyahu era: Hamás no va a negociar con nosotros si primero no nos imponemos por medio de una contundente victoria militar. La historia hasta ahora le da la razón. Hamás se negó a negociar por la totalidad de los rehenes vivos hasta que estuvo acorralado tanto por el esfuerzo militar israelí como por el consenso político que logró el presidente Trump, impulsando también a las naciones dictatoriales árabes a exigirle a Hamás que detuviera su intento genocida, que incluía conservar a los rehenes pese al desastre en que se había convertido la franja de Gaza.
Y la historia también le da la razón porque una vez que Israel cumplió con todas las demandas de Hamás, liberó a la cantidad de terroristas que figuraban en el acuerdo que preparó el presidente Trump, se retiró de parte de sus conquistas territoriales en Gaza y acalló por completo sus armas, de todos modos Hamás conserva 24 cuerpos de rehenes fallecidos en su poder y se niega a cumplir con el acuerdo. Este hecho es indiscutible. Una vez que Hamás firma y se detienen las balas, y es muy difícil recomenzar la guerra por un motivo como ser rescatar cadáveres, aprovecha para no cumplir. No es cierto entonces que Netanyahu pudo haber frenado la guerra 4 meses, un año y medio antes y hubiera habido negociación. La historia demuestra exactamente lo contrario. Del lado de lo que se llama la derecha, a la derecha de Netanyahu, no solo no hicieron nada por interrumpir el acuerdo, sino que lo terminaron convalidando. Aplaudieron al presidente Trump en la Knesset, el Congreso israelí, mientras que del lado de lo que se llama la izquierda, no solo hubo manifestaciones multitudinarias contra Netanyahu durante la guerra, interrupción del tránsito en autopistas, quema de autopistas, agresiones permanentes contra el primer ministro en marchas muy virulentas, sino que en el propio Parlamento, la Knesset de Israel, 2 diputados de la izquierda, uno árabe y el otro judío, interrumpieron el discurso del presidente Trump, el mayor amigo geopolítico que haya tenido el Estado judío en la Casa Blanca en toda su historia. ¿Cuál fue el rol del presidente Trump en la administración de esta guerra? Recordemos que la guerra se lanzó durante la presidencia de Joe Biden, que era un presidente americano que estaba descartado de intervenir en los asuntos geopolíticos porque no tenía la suficiente capacidad cognitiva. Termina, ustedes recordarán, renunciando a la reelección Biden porque en un debate con Trump el mundo entero descubrió que Biden no podía ni siquiera intercambiar un par de ideas. Sus amigos de la prensa habían ocultado su evidente deficiencia intelectual hasta que no quedó más remedio por la propia actuación de Biden de reconocerlo. El New York Times, que había sido el gran sostén mediático de Biden y el gran enemigo mediático hasta hoy de Israel y de Trump, tuvo que reconocer que Biden no podía sostener las riendas del destino de la nación y eligieron un candidato igual de malo en el contexto geopolítico, pero sí con capacidad de articulación intelectual como Kamala Harris, que fue derrotada monumentalmente por el presidente Trump. Trump, a diferencia de lo que anticipaban los medios más importantes del mundo, resultó un pacificador, no un belicista. No resultó un loco. La adjetivación puede sonar exagerada, pero sí de eso lo acusaban a Trump. Mientras que Biden, que reitero, no estaba en la plenitud de sus capacidades, lo presentaban como un intelectual pacifista. Trump, por medio de la demostración de fuerza, por medio de aliarse con los líderes del mundo libre que estaban en situación de crisis, pero defendiendo los valores centrales que, por ejemplo, aunan a la democracia americana con la democracia israelí, logró que se replegaran los ayatolás islamonazis iraníes y también que el mundo árabe le impusiera jamás la aceptación de la derrota militar en el terreno. En este punto podemos decir que la decisión política era fundamental porque Hamás tiene una concepción suicida en donde prefiere perecer junto a su pueblo antes que rendirse. El mundo árabe, liderado por la imposición de fuerza del presidente Trump, logró junto a la fuerza militar israelí que Hamás al menos declarara tregua. No una rendición incondicional, pero sí una tregua. El futuro depende de que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Trump mantengan esta sólida alianza y permanezcan implementando la fuerza de la democracia en la región hasta alcanzar los primeros umbrales de una paz duradera. Esto fue 15 minutos. Mi nombre es Marcelo Birmacher. Seguimos preguntando y reflexionando a partir de los hechos.